Los extensos campos de Bartolomé Babio, donde el tiempo parece detenerse entre las sombras del pasado, se oculta una oscura historia. Es en esta oscuridad donde se tejieron tragedias que aún persiguen a la comunidad. Bartolomé Babio, testigo mudo de los horrores del pasado, guarda secretos enterrados bajo su calma apariencia. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres, denunció Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar en 1977. Alfredo Tomás Ponce Capalvo. Sergio Caracachov Jiménez. Oscar Gerardo Abad Domato. Domingo Alberto Teruggi. Reina Leguizamón. Susana Beatriz Abad Domato. Juan Manuel Suárez. Guillermo Ernesto Sablov. María Esther Lacroix Patrón. Pablo Gabriel Bustos. A partir de nuestra investigación, hemos confirmado que al menos otras 4 personas ejecutadas en Bartolomé Babio permanecen sin identificar en la morgue de Magdalena. Chicos, hagamos lo siguiente. ¿Me pasa lo más importante que averiguaron? De Reina Leguizamón, ¿qué tenés? Reina vivió en Berisso. Había nacido en Santiago del Estero. Tenía 34 años cuando la secuestraron. Fue por militar en el Partido Comunista y se comprobó que hubo complicidad de la Marina y la Prefectura. Se la llevaron de su lugar de trabajo, según varios testigos. Fue tremendo todo lo que pasó. ¿Y qué pasó con su cuerpo? ¿Viste el camino comunal que va de la 36 a Ferrari? Bueno, ahí encontraron su cuerpo asesinado. ¿Quién investigó los casos de María Esther Lacroix y de Susana Abad? Era maestra y después estudió psicología. Tenía 30 años. No hay tanta data sobre sus secuestros, salvo que se la llevaron en su casa con él y que su cuerpo lo encontraron en Costa Sur, donde también encontraron a su esposo Alfredo Ponce, médico de 34 años. María Esther militaba en una organización llamada Poder Obrero. Tanto a ella como a Alfredo lo identificaron en 1999, enterrados como NN en el cementerio de Magdalena. ¡Qué tétrico! ¿Y Susana? Susana era re joven, tenía solo 23 años, estudiaba en la Facu de Humanidades y se la llevaron de su casa en la calle 20 de La Plata y además estaba embarazada. Increíble, solo 23 años y embarazada, no se puede creer. ¡Qué delirio! Agregá de paso a Pablo Bustos, 24 años, que era su compañero y también estudiaba en psico, y a Oscar Abad, que era el hermano de Susana y se había recibido en médico en el 75. Yo tengo otro estudiante. Tremendo estudiar en aquella época, che. ¿De quién hablas? ¿De Domingo Teruggi? Sí, le decían Mingo y estaba re comprometido en la militancia estudiantil. Había llegado a ser presidente de la fuga y eran re amigos con Caracachov. Se lo llevaron de su casa delante de su esposa y su hijo. Bueno, pasame lo que tenés de Sergio Caracachov, ya que lo nombraste. No, lo de Sergio fue una película completa. Había trabajado en el Consejo Deliberante de La Plata, candidato a diputado. Muchos lo conocen por ser uno de los creadores de Franja Morada, la agrupación universitaria, y había militado también con Alfonsín, que fue presidente en el 83. Parece que era un militante muy conocido, le decían el ruso. Fue secuestrado poco después que Mingo y lo tiraron también junto a la cerca de la estancia de Santa Juana. Los dos aparecieron torturados y muertos el 10 de septiembre del 76. ¿Quién tiene el caso de Juan Manuel Suárez? Yo, lamentablemente, no hay mucha información de su historia. Algunos indicios indican que era un jornalero. Su secuestro se fue junto a otros 11, ocurrió en la noche del 77 en el barrio de Citibel. En 2014, gracias a un equipo argentino de antropología forense, su asesinato se dio por probado. Me está faltando un caso más, el de Guillermo Sablov. Sí, lo tengo yo, es el de mayor de edad. Tenía 48, era profe de la Facu de Periodismo. Daba también sociología y había trabajado muchos años en extensión universitaria. El terrorismo de Estado se desató en la Argentina en 1976, mediante un complejo entramado de comisarías, dependencias del ejército, maternidades ilegales y centros clandestinos de detención, en los cuales las personas eran detenidas ilegalmente, torturadas y finalmente la mayoría de ellas asesinadas. Aunque la figura del desaparecido fue el denominador común de la dictadura, bajo la idea de que sin cuerpo no hay crimen, muchos de estos casos se producían en horas de la noche o madrugada, preferentemente en zonas rurales, como el caso de Bartolomé Babio, donde si bien no funcionaba ningún centro clandestino de detención, fue elegido en más de una decena de casos, como sitio para esos crímenes que incluyeron fusilamientos, sumarios e implosiones de cuerpos. Este documental devuelve la historia de estas 10 personas asesinadas por el Estado argentino. El miedo que infundieron en la población no se conversaba mucho, pero me enteré que en el cementerio de Magdalena, medio en el fondo, había fosa común. Para el lado de O'Reilly, en la ruta 36, también aparecieron algunos cuerpos. Lo ataban en los alambres y los baleaban. Aunque muchas personas fueron testigos involuntarios de estos crímenes, el miedo que impulsó la dictadura aún perdura y en algunos casos prefieren no salir en cámara. Una ambulancia, se levantaban, se ponían en bolsas de consorcio y se llevaban a la morgue a Magdalena. Nos preguntábamos todos en ese momento de dónde venían o más o menos quién, pero como eso era
que se juntaban eran de a pedazo porque le ponían bomba. En mi caso de haber visto 25 seguro. El caso de Caracachov, Domingo Terucci, que también era abogado, desaparecieron muy jóvenes saliendo de Babio para el lado de Vieites, pero hay muchos otros casos y de los cuales poco se supo. Tengo la desgracia de haber encontrado saliendo de Babio para el lado de Vieites, pero era un hombre y una mujer envueltos en banderas del ejército y uno de la armada, la cabeza destrozada a tiros. Después tuve la desgracia también de encontrar a otro chico a unos 5 o 6 kilómetros de la entrada de Babio hacia Vieites. Los casos de la 36, todos eran a tiros. Los de hacia Ferrari le ponían las bombas abajo, desaparecían totalmente. También tengo otro hecho, de Babio hacia La Plata, a unos 200 metros hay una calle que sale para abajo, y sobre una de esas plantas, un muchacho también, lo habían envuelto con sogas y lo habían prendido fuego. Desde mi lugar queríamos tener algún tipo de información, jamás pude rescatar una. Y yo traté de indagar sobre el tema y saber lo que yo llamo un osario, un lugar común donde iban los cuerpos y los tiraban ahí. El universo de denuncias es aún muy pequeño en relación a los crímenes, como también lo son las condenas en relación a los victimarios involucrados. ¿Hubo justicia? ¿Hay justicia? Hay que pensar los juicios no solo como un ámbito en el cual intentamos obtener condenas, hay que pensarlo como un proceso histórico, ¿no? El movimiento de derechos humanos, yo me considero parte de ese movimiento, a los juicios vamos a disputar qué es lo que entendemos por dictadura, qué es lo que sucedió. Vamos con una estrategia. La estrategia es afirmar que lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio. Entonces, cuando escuchamos hoy los discursos negacionistas o los discursos de odio, tenemos que pensar que lo que hacemos en los juicios es un aporte para pelear contra esos discursos. Hasta el momento, solo el caso de Reina Leguizamón ha sido juzgado en la causa 17, donde se reconocieron y comprobaron los crímenes del circuito represivo de la Fuerza de Tareas 5. El resto de los casos forman parte de la causa 1 o no vistos, que incluye a las personas asesinadas o desaparecidas en el circuito CAMPS y que no fueron vistas en ningún centro clandestino de detención. Paralelamente, existe otra causa, Caracachov Sergio, Terucci Domingo Alberto, víctimas de homicidio. Estuvimos hablando con otras querellas de cómo reactivamos esta causa que denominamos no vistos. ¿En qué momento un Estado abandona sus principios fundamentales para dedicarse a perseguir estudiantes de medicina, trabajadores, abogados y jornaleros? ¿Qué motivaciones puede seguir un aparato represivo para pensar en el exterminio de una parte tan dinámica de su población? ¿La tragedia de una generación, acaso, pueda servir para iluminar los pasos de la futura generación? Que estas historias nunca se olviden. Memoria, verdad, justicia. Son 30.000. Recordar. Del latín recordis, volver a pasar por el corazón.